bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar otra vez delante de su presencia. Es un placer que estemos juntos otra vez para estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses. Vamos a estudiar capítulo 1, versos 6 al 8. Y en verdad que es algo especial, hermanos, esta enseñanza de la palabra de Dios en esta carta en particular. En esta ocasión quiero que pensemos en la seguridad infalible de la promesa de Dios. Seguridad infalible, una seguridad que no tiene errores, una seguridad que no hay lugar a equivocación, porque es una seguridad que viene a nosotros por la promesa de Dios. Y es que es una seguridad a causa de quien hace la promesa. Esa promesa es de Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios no miente. Por eso podemos estar seguros, ciertos de esa promesa. Podemos tener la seguridad infalible de la promesa de nuestro Dios. Y voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y nos pongamos en las manos de nuestro Dios para estudiar su palabra. Oremos, hermanos. Te pedimos, Dios, sabiduría. Te pedimos que nos des el entendimiento necesario para poder comprender la verdad que tú quieres que comprendamos. Y Dios, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Eres bueno con nosotros, eres bondadoso. A cada momento, Señor, podemos experimentar esa bondad tuya. En toda situación podemos mirar que eres bueno con nosotros, Dios, y te lo agradecemos mucho, Señor. Y una de las cosas es que no nos dejas con incertidumbres, no nos dejas con dudas. Aclaras toda duda que viene a nosotros a través de tu palabra, y te damos gracias por esa palabra tuya que nos has dejado. Bendito Dios, pues nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los que están participando en este estudio. Ayuda, Dios, a cada familia representada y haz sentir tu presencia en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Dirígenos en ello, en el nombre de Jesús oramos. Amén. La seguridad infalible de la promesa de Dios. Quiero que leamos Filipenses capítulo 1, versos 6 al 8. Les invito a que abran su Biblia en ese pasaje. Filipenses capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Seguridad infalible. La promesa de Dios era la base de la confianza del apóstol Pablo. La promesa de Dios y de quien vino la promesa es la base de su seguridad. Dice Pablo, estando persuadido de esto, estando convencido. Y es que podemos estar bien convencidos, bien seguros, bien ciertos, que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Leemos en la Escritura y decimos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y así va a ser. Así que la seguridad
que podemos tener es infalible a causa de quien la dijo. Dice el apóstol: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó la obra en los hermanos de Filipos, la iba a continuar haciendo hasta terminarla, hasta perfeccionarla. Ellos, los hermanos de Filipos, estaban en Cristo. Ahora ellos eran cristianos y Dios es el que había empezado, inaugurado esa buena obra. Dios no es como el hombre, que a veces comenzamos algo y no lo terminamos. Dios, cuando comienza una obra, una buena obra, la termina. Dios la termina. Miren esto: el que comenzó en vosotros la buena obra a la que se refería el apóstol es a estar en Cristo. La buena obra a la que se refería el apóstol era el haber venido a ser cristianos. El que comenzó en vosotros la buena obra. Ellos llegaron a ser cristianos. Llegaron a poner su fe en Jesucristo. ¿Y cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo se llega a estar en Cristo? ¿Cómo empieza esa buena obra? Aquí no la leemos. Aquí el apóstol no se empeña en decir cómo se empezó esa buena obra. Pero en otra de sus cartas, en Efesios, el capítulo 1, la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4, allí el apóstol nos dice cómo empieza esa buena obra. ¿Cómo es que empezamos a ser cristianos? ¿Cómo es que llegamos a estar en Cristo? Efesios 1, versos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo decía, hermanos, que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que nosotros perteneceríamos a Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él ya había decidido desde antes que el mundo fuera hecho que nosotros llegaríamos a estar en Cristo, que llegaríamos a ser cristianos. Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que pagara por todos nuestros pecados. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar de una manera completa, por todos nuestros pecados, los que habíamos cometido y los que cometeríamos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice la Biblia que el que en Él cree no es condenado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Eso es lo que enseña la Biblia. El que en Él cree no es condenado. Juan, el capítulo 3. Miren lo que dice Juan capítulo 3, el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y luego también dice Juan 3, versos 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios envió a su Hijo para que pagara por todos nuestros pecados. Y de esa manera nosotros pudiéramos ser bendecidos en Cristo. Así es como comienza el estar en Cristo. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, es salva, viene a ser cristiana. Cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador. Dice Juan 1:12. Si gusta leer en la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren cómo dice, y es Jesús el que está diciendo estas palabras, mas a todos los que le recibieron. Cuando una persona recibe a Jesús, viene a estar en Cristo. Y así es como comienza el estar en Cristo. Así es como comienza esa buena obra. Recibe uno a Jesucristo y luego la persona es sellada por el Espíritu Santo cuando empieza esa buena obra. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es como comienza la buena obra. La persona oye el evangelio, cree al evangelio, cree en el Señor Jesucristo, recibe a Jesús como su Salvador y es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Se nos da el Espíritu Santo a cada uno de los que hemos creído. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón cuando todavía no hemos creído Jesús. Nos insta, nos pide con insistencia que pongamos la fe en Jesucristo. Luego nos da vida, nos vivifica, nos da una fuerza a los que estamos débiles y entonces venimos pues a ser sellados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y Él, Efesios 2:1, y Él os dio vida. Cuando os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es como llegamos a estar en Cristo. Recibimos a Jesús como Salvador después de haber oído el Evangelio. El Espíritu Santo nos sella y Él nos mueve, Él nos insta, nos vivifica. Cuando recibimos a Jesucristo, nos sella y así venimos a ser parte de aquellos que están en Cristo. Ahora, quiero que entendamos esto. En Filipos, nosotros leemos en la Escritura que hay un grupo de mujeres que están en un río, están orando. A ese lugar llega el apóstol Pablo junto con los que andaban con él. Y ellos, el apóstol y los que andaban con él, les predican a Jesucristo. Les hablan del Evangelio. En Hechos
el capítulo 16, nosotros leemos que el apóstol les predica a Jesucristo. Hechos 16, miren lo que dice desde el verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y luego dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El apóstol Pablo explica el evangelio. Hay un grupo de mujeres, Pablo explica el evangelio, y el evangelio dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El evangelio dice que Cristo Jesús murió por nosotros, fue sepultado, y luego también dice, y resucitó de los muertos al tercer día, como estaba escrito. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pablo predica esta verdad, y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Lidia escuchó el evangelio y respondió al evangelio, y respondió de una manera positiva. Respondió recibiendo a Jesús, poniendo su fe en Jesús, porque Dios abrió su corazón. En el verso 14 de Hechos 16 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y luego dice, y el Señor abrió su corazón, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Dios empezó a hacer la obra. Dios era el autor de la obra en el corazón de Lidia. A lo mejor ella no estaba consciente de que Dios era el que estaba abriendo su corazón. Quizás ella estaba pensando que ella estaba decidiendo abrir su corazón. Quizás ella, como muchos de nosotros decimos, me hablaron del evangelio y yo hice una decisión por Cristo. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué recibimos a Jesús? ¿Saben por qué aceptamos a Jesús? Porque Dios abre nuestro corazón, empieza una obra en nuestro corazón, y entonces nosotros respondemos. Cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, nos está diciendo que si una persona recibe a Jesucristo, es porque Dios está tocando su corazón, está hablando a su corazón. Y es Dios el que le insta, el Espíritu Santo es el que le está hablando para que haga una decisión por Jesucristo. Miren esto. Muchos, yo he escuchado que dicen que sienten algo. Alguien está hablando a su corazón. Y hay quienes hacen su decisión por Cristo. Hay quienes dicen sí a Cristo Jesús, lo reciben. Pero hay quienes sienten la necesidad de hacer esa decisión y no lo hacen. Escuché a alguien decirme, yo no regreso a la iglesia. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué no regresas? Dice, yo sentía algo aquí. Quería llorar. El Espíritu Santo le estaba redarguyendo.
Estaba hablando a su corazón, pero se resistió. Hermanos, cuando una persona recibe a Jesús, es porque Dios, antes de que esa persona recibiera a Jesús, Dios le estuvo hablando. Le estuvo instando, motivando. De alguna manera le estaba hablando con insistencia para que hiciera una decisión por Jesucristo. El que comienza la buena obra en las personas para venir a ser cristianas es Dios. Es Dios quien comienza la buena obra en todo aquel que cree en Jesucristo, que le recibe como Salvador. Lidia, dice la Biblia, que le abrió el corazón de ella para que escuchara a Pablo, lo que Pablo decía. Y ella no se resistió. Ella le dejó ser el Señor de su vida. Nosotros lo podemos mirar con sus acciones, cómo ella, después dirigida por el Señor, atiende al apóstol y a los que andaban con él. Miren esto, hermanos. Dice Pablo, estando persuadido de esto, volviendo a Filipenses, el capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empieza una buena obra, si Dios trae a una persona a estar en Cristo Jesús, si viene a ser cristiano, si esa persona recibe a Jesús como su Salvador, pone su fe en Él, esa persona va a permanecer. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a seguir haciendo en el corazón de esa persona hasta perfeccionarla. Miren el porqué de la perseverancia del verdadero cristiano. Miren el porqué de la perseverancia. Un cristiano sigue en el camino de Dios pese a todo. Porque no es obra de él, no es con su fuerza. Es que el que comenzó en él la buena obra, la va a seguir haciendo hasta perfeccionarla. Esa es la razón por la que el verdadero cristiano persevera. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dijo, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen, de los que perseveran. Miren el porqué de la perseverancia del verdadero cristiano. Porque el que comenzó la buena obra en mí, el que comenzó la buena obra en ti, la va a seguir haciendo y la va a perfeccionar, dice, hasta el día de Jesucristo. Él nos guarda, Dios nos guarda de volvernos atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos cuida de volvernos atrás? Es Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra es el que nos cuida para que no volvamos atrás.
El que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir haciendo. Y nos va a ayudar, nos va a dar el poder para permanecer en el camino de Dios hasta el fin. Hasta el día de Jesucristo. Yo recuerdo al estar escribiendo estas notas, recuerdo a alguien muy en especial. Fue diácono de nuestra iglesia, el hermano Isidoro Rojas. Fue diácono de nuestra iglesia. Conocí su historia. Cuando yo llegué a la iglesia, él ya no tenía tierras, porque en un tiempo fue dueño de tierras de siembra. Cuando yo llegué a la iglesia, él ya no tenía un troque que él tuvo un tiempo. Cuando yo llegué a la iglesia, él trabajaba como albañil. Pero alguien me contaba la historia. Me contó que un tiempo él tuvo tierras de siembra, fue un colono, fue un ejidatario, tuvo tierras. Pero un día se le acabó eso. Siguió trabajando en asuntos de agricultura, llevando el lote en un troque a Estados Unidos. Pero un día se tuvo un accidente con ese troque y se acabó. Ya no había en qué seguir trabajando con esto de venta de lote a Estados Unidos. Y él empezó a trabajar en lo que trabajó cuando era joven, albañilería. Él hizo el templo donde nosotros nos reunimos ahora. Y yo recuerdo que él dejó de tener esas cosas, ya no tenía el mismo dinero que tenía antes. No podía hacer lo que en un tiempo hizo. No tenía la capacidad económica. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Desde su juventud él vino a ser cristiano hasta morir. Y yo recuerdo que una ocasión estábamos en la ciudad de Agua Prieta en un culto y yo lo tenía a un lado de mí. Seguido me acompañaba a diferentes lugares, actividades de convención. Y yo lo tenía en esa ocasión a un lado de mí, cantando el himno, oh tu fidelidad, tu fidelidad. Y lo oía, tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Y yo estaba emocionado escuchándolo cantar. Porque para él Dios era fiel, aún cuando él había dejado de tener lo que antes tuvo. ¿Qué lo mantuvo fiel hasta la muerte? ¿Qué lo mantuvo fiel? Sí, gracias a Dios por sus decisiones en seguir adelante en el camino de Dios. Pero algo que enseña la Biblia es que si alguien permanece en el camino de Dios es por la obra de Dios, es por el poder de Dios. No hay lugar a jactancia, no hay lugar a decir, es que yo esto, otro. No. Dice Pedro y dice Pablo, enseñan ellos, que es Dios el que comenzó la buena obra en nuestro corazón cuando hemos recibido a Jesús y que la va a seguir haciendo hasta perfeccionarla. Y el apóstol Pedro decía que somos guardados por el poder de Dios. Jesús guardó a sus discípulos. En Juan, el capítulo 17, en el verso 12, leemos esto. Él está orando al Padre y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y luego en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una seguridad infalible en la promesa de Dios. Hay una seguridad, porque es Dios
el que comenzó en nosotros la buena obra, venimos a estar en Cristo Jesús porque Dios obró en nuestro corazón y luego sigue Él trabajando en nuestro corazón. Nos va a perfeccionar, dice, hasta el día de Jesucristo. Volviendo a Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, esa buena obra es un trabajo bueno, es un trabajo divino. Es un trabajo divino. Dice el verso 3 de Filipenses 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y luego el 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le daba gracias a Dios. Y nosotros podemos ver con esto que el que comenzó en nosotros la buena obra fue Dios. Dije, esa obra es una obra buena. Dice la buena obra. Es una obra buena y es una obra divina. Es una buena obra y a veces pudiera parecernos que no es tan buena porque a veces esa buena obra significa que van a suceder cosas en nuestra vida, que nos van a aplastar, que nos va a doler. Pero eso es porque Dios está trabajando en nosotros, perfeccionándonos para llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 4. Dice el verso 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La buena obra tiene que ver, sí, con la salvación, pero también tiene que ver con el ser semejantes a Cristo Jesús. Dios está trabajando en nuestra vida para cambiarnos. Dios está trabajando en nuestra vida para llegar a ser semejantes, dice, a Cristo Jesús. Y a veces, ese trabajo, esa obra que es buena, dije, tiene que ver con cosas que no nos agradan. Pero es para que lleguemos a ser más semejantes a Cristo Jesús. Más semejantes a Cristo. ¿Y saben cuándo va a terminar eso? Hasta el día de Jesucristo. O sea, no podemos esperar, bueno, yo ya pasé por una prueba, ya no vuelvo a pasar por más. No, es que cada vez puede suceder otra cosa. Y puede suceder otra cosa. Hasta llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía que era seguro que podrían permanecer en Jesús, pasara lo que pasara. Pablo da a los cristianos de Filipos la seguridad de que ellos van a permanecer. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Va a seguir trabajando en ellos y la va a terminar en el día de Jesucristo. Los hermanos de Filipos, a pesar de las situaciones que estaban viviendo, iban a permanecer en el camino de Dios, porque Dios había empezado la buena obra en ellos. Dios ha prometido, hermanos, preservar, conservar a los que son suyos.
Dice que va a perfeccionarnos, dice el apóstol Pablo, nos va a ir haciendo mejores cada día. Quiero que veamos Juan en capítulo 10. Hay la promesa de Dios de que nosotros vamos a permanecer, porque Él va a trabajar de tal manera que nosotros permanezcamos. Juan capítulo 10 se nos habla del buen pastor, de sus ovejas, y en el verso 27, Juan 10, verso 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y luego dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Miren esto, hermanos. Está la promesa de Dios de que nada, ni nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios, ni de la mano de Cristo. Dice Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pueden haber muchas desilusiones, pueden haber muchos contratiempos, pueden haber circunstancias difíciles llegando a nuestra vida, pero eso no nos va a apartar del camino de Dios, no nos va a apartar de las cosas de Dios, porque si Dios empezó la buena obra en nosotros, si venimos a estar en Cristo, pues el mismo Dios que empezó esa buena obra la va a perfeccionar. Seguirá trabajando en nosotros hasta el día de Jesucristo. Voy a volver a leer 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si alguien está en Cristo, es porque Dios empezó una buena obra en él. Y esa persona va a permanecer en el camino de Dios. Va a continuar en el camino de Dios, pase lo que pase. No será arrebatado de la mano de Dios ni de Cristo por nada ni nadie. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra es mayor que todos. Mayor que todos. Dios nos va a mantener creyendo hasta el final. Hasta cuando Cristo Jesús venga o nosotros partamos de este mundo. Dios va a terminar lo que comenzó. Dios va a terminar lo que comenzó. Es la obra de gracia por la cual fuimos transformados. Es la obra de gracia por la cual fuimos transformados. Dios empezó esa buena obra en nosotros, y dije, lo que Dios comienza, lo termina. No deja nada a medias. Dios terminará lo que comenzó. Volviendo a Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Es usted cristiano? ¿Eres tú cristiano? Si lo eres, es porque Dios comenzó esa buena obra en tu corazón. Por eso es que viniste a recibir a Jesús. Quizás hasta este momento tú hayas pensado: yo hice una decisión por Cristo, sí. Pero al igual que con Lidia,
Dios abrió tu corazón para que escucharas el Evangelio, lo creyeras y creyeras en Cristo Jesús recibiéndolo como tu Salvador. Fue Dios el que hizo la obra en tu corazón. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Sabes? Tú has creído en Jesucristo porque Dios tocó tu corazón. Dios te persuadió por medio de su Espíritu Santo para que tú dijeras, yo quiero a Jesucristo, yo lo recibo. Si tú no lo has recibido como tu Salvador, quizás en algún momento de tu vida hayas sentido la necesidad de hacerlo y era Dios hablando a tu corazón. No te resistas más. No te resistas más. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios quiere que todos seamos salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo Jesús quiere ser tu Salvador. ¿Por qué no le recibes ahora? Quizás en este momento tú estás sintiendo la necesidad de recibir a Jesús. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el apóstol San Juan también dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Necesita recibir a Jesús. Si tú estás sintiendo en tu corazón el deseo de recibir a Jesús, no te resistas. Es Dios quien te está hablando. Es Dios quien está abriendo tu corazón para que tú recibas a Jesús. Entrégale hoy tu corazón a Jesús. Dile a Jesús, Señor, sé mi Salvador. Te acepto como mi Salvador. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Y te recibo en mi corazón. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que hagas una oración y dile a Jesús que te salve, que perdone tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres el que trabajas en nuestros corazones. Y cuando hemos venido a Jesucristo, ha sido gracias a ti, a tu obra. Ayúdanos a reconocerlo, Señor. Dejar fuera de nosotros toda jactancia. No hay lugar para ello. Solo para darte gloria a ti. Señor, gracias porque hemos venido a ser cristianos por obra tuya. Muchas gracias. Ayuda para que si hay alguien que no ha conocido a Jesús como su Salvador, lo pueda hacer ahora. Que pueda poner su fe en Jesucristo. Que ore recibiendo a Jesús como su Salvador, pidiendo perdón por sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.